Hola, soy Ana Victoria Huachín, tutora de la Cátedra de Ciencias Biológicas. El día de hoy vamos a explorar los ciclos vitales y las estructuras reproductoras de las plantas. Antes de iniciar el estudio de este capítulo, le quiero hacer unas preguntas. ¿Cree usted que le sirve más a una planta reproducirse de manera sexual o de manera sexual? ¿Tienen las flores de todas las especies de plantas angiospermas las mismas partes? Y finalmente, ¿de qué manera se dispersan los frutos en la naturaleza? Las plantas pueden reproducirse ya sea de manera asexual o de manera sexual. En la reproducción asexual, o también llamada reproducción vegetativa, solo se requiere un progenitor. Las plantas hijas crecen por mitosis y son clones de la planta madre, o sea, son genéticamente idénticas a ella y entre sí. La reproducción asexual es un tipo de reproducción más común en ambientes que son estables, o sea, en los que no hay como muchos cambios. Las plantas hijas pueden reoriginarse de diversas partes de la planta madre, por ejemplo, de tallos, ¿verdad? Como los tubérculos de las papas, los esquejes y las estacas que se le pueden extraer a los arbustos. También de hojas, como en el caso de las suculentas y de las violetas, y de raíces o retoños. En cambio, en la reproducción sexual se requieren de los dos progenitores. La reproducción sexual produce descendientes diferentes a los progenitores, porque las plantas hijas cuentan con una combinación de los rasgos genéticos de ambos padres. Este tipo de reproducción es más común en ambientes cambiantes, porque en esos ambientes la variabilidad en los rasgos de las plantas hijas podrían ser útiles para ayudarles a sobrevivir. En la reproducción sexual intervienen dos tipos de células sexuales o gametos, que son el espermatozoide y la ovocélula. La unión de los gametos produce un cigoto que luego se divide por mitosis. En la reproducción sexual, el espermatozoide y la ovocélula se unen para originar un cigoto diploide. Cada gameto debe tener la mitad del número de cromosomas de las células somáticas. Esto es porque si no se reduce a la mitad del número de cromosomas, cada generación tendría en cada célula el doble de cromosomas que la generación anterior. El proceso que permite la obtención de células sexuales haploides se llama meiosis. En este proceso de división celular de las células sexuales se obtienen 4 células hijas haploides llamadas esporas. La meiosis se divide en dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la etapa de meiosis 1, los cromosomas homólogos se separan. Es en esta etapa también donde ocurre la recombinación, es decir, la combinación del ADN de los dos progenitores. En la etapa de meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan y al final de esta etapa se obtienen las 4 células hijas haploides. En los animales, las células somáticas son diploides y las únicas células haploides son los gametos. Pero en las plantas es un poco diferente. En ellas hay dos fases pluricelulares, llamadas esporófito y gametófito. En la fase de esporófito, la planta está constituida por células diploides. Algunas de ellas van a experimentar la meiosis y producir esporas haploides. En la fase de gametófito,
El vegetal proviene de una espora que experimentó mitosis y se desarrolló en un gametófito pluricelular haploide. Algunas de las células de ese gametófito pasan por una mitosis y se convierten ya sea en espermatozoides o en ovocélulas haploides. Cuando se combinan el espermatozoide con la ovocélula por medio de la fecundación, se origina un cigoto diploide que pasa por mitosis para producir un esporófito diploide. A esta sucesión de eventos en la reproducción sexual vegetal se le denomina también alternancia de generaciones. Los tamaños y las formas del esporófito y del gametófito varían dependiendo del grupo de plantas. Por ejemplo, en el caso de los musgos, como se observa en la imagen, los esporófitos, que son como esa capita que sobresale, son dependientes del gametófito, que es la fase en la que se muestra la planta de un tamaño mayor. Los gametófitos son independientes, pero los esporófitos dependen del gametófito para vivir. En el caso de los helechos, los esporófitos son la fase independiente y los gametófitos también son independientes. En las gimnospermas, también llamadas coníferas, el esporófito es independiente, pero los gametófitos son dependientes. Los gametófitos femeninos están en piñas femeninas y los gametófitos masculinos están en piñas o conos masculinos. En el caso de las angiospermas o plantas con flores, el esporófito, que es la planta que tiene flores, es independiente. Los gametófitos son dependientes del esporófito. Los gametófitos femeninos están dentro de las partes femeninas de la flor. Y los gametófitos masculinos están dentro de las partes masculinas de las flores. En las gimnospermas, como el pino y el ciprés, algunos meristemos apicales producen conos. En los conos masculinos hay hojas modificadas llamadas esporófilos, donde se producen granos de polen, que son los gametófitos masculinos inmaduros. En los conos femeninos hay brácteas, que son hojas modificadas duras, leñosas, donde se forman los esporangios, que son las estructuras donde se producen los gametófitos femeninos y donde, después de la fecundación, se van a producir las semillas. En las angiospermas, algunos meristemos apicales producen flores. La flor es un conjunto de hojas modificadas. Existen 4 tipos de hojas modificadas en la flor. El primer grupo de hojas modificadas son los pétalos, que son las hojas que tienen color y por lo general se encargan de atraer a los polinizadores. El conjunto de pétalos se llama corola. Luego están los sépalos, que son los que protegen el capullo de la flor. Por lo general son de color verde y están debajo de los pétalos. El conjunto de sépalos se denomina cáliz. El conjunto de cáliz y corola se llama perianto. Los otros 2 tipos de hojas modificadas de la flor son estructuras reproductoras. Y estos son los estambres y los carpelos. Los estambres son las partes productoras de polen o partes masculinas de la flor. El conjunto de estambres se llama androceo. Cada estambre está formado por un filamento largo con una antera que está compuesta por sacos polínicos. Los granos de polen se forman en el interior de estos sacos. Los carpelos son la parte femenina de la flor, es decir, son los portadores de óvulos. El conjunto de carpelos se denomina gineceo. El gineceo puede contener 1 o más carpelos. Cuando el gineceo está formado por un solo carpelo, se puede llamar pistilo. Según la especie, el número de partes florales y la simetría de la flor puede variar. Una flor
se dice que es completa si tiene los 4 tipos de hojas modificadas. O sea, si tiene pétalos, si tiene sépalos, si tiene carpelos y si tiene estambres. Cuando le falta uno o más de un tipo de hojas modificadas, las flores son incompletas. Las flores perfectas, también llamadas bisexuales o hermafroditas, poseen las dos partes reproductivas, o sea, tienen estambres y tienen carpelos. Por el contrario, las flores imperfectas o unisexuales solo tienen estambres o solo tienen carpelos, pero nunca las dos partes. Una flor actinomorfa o regular es aquella que tiene simetría radial. Pero en el caso de las orquídeas, las flores son zigomorfas o irregulares porque tienen simetría bilateral. También podemos identificar una planta por la posición del ovario en la flor. Si el ovario de la flor se ubica encima de la unión de las otras partes florales, se denomina ovario súpero, como en el caso de la flor de la izquierda. Si el ovario de la flor está entre la unión de las otras partes florales, se denomina ovario semiínfero, como en el caso de la flor que está en el medio. Y si el ovario de la flor está por debajo de las otras partes florales, nos encontramos ante un ovario ínfero, como es la flor de la derecha. Existen varios tipos de inflorescencias. Una de las más comunes es el racimo y este se caracteriza porque tiene un eje prolongado donde las flores se disponen sobre pedicelos bien formados, por ejemplo en el caso del aloe. Está también la espiga, que tiene un eje prolongado también, pero las flores son sésiles, o sea, no hay pedicelos. Por ejemplo, el llantén. La umbela es una inflorescencia típica de las plantas de la familia del apio y la zanahoria. En la umbela, las flores tienen pedicelos del mismo largo que nacen en el mismo punto de un eje principal. El corimbo se parece a una umbela, pero en realidad es un tipo de racimo. Las flores de la parte baja del eje del corimbo alcanzan en altura a las flores de la parte apical. El capítulo es una inflorescencia que se caracteriza porque hay muchas flores sésiles muy unidas entre sí. Por ejemplo, la margarita, la manzanilla y el girasol. En las plantas con flores, las semillas se producen en el interior de los ovarios. Su función es proteger el embrión vegetal de las condiciones adversas en el entorno, o sea, facilita la supervivencia del embrión. En la estructura de la semilla de las angiospermas se encuentra el endosperma o endospermo, que es un tejido especializado que proporciona nutrientes para el embrión. Un embrión maduro tiene dos ápices. Uno de ellos es la radícula, que se va a convertir en la raíz, y el otro se llama plúmula, que se va a convertir en el vástago. Los cotiledones son las hojas embrionarias o primeras hojas u hojas primordiales del embrión. Cuando el embrión está maduro, el endospermo va a ser absorbido por los cotiledones. En las angiospermas hay dos grandes grupos, dependiendo del número de cotiledones. Las monocotiledóneas son aquellas angiospermas cuya semilla tiene un solo cotiledón, a la par del ápice del vástago. Por ejemplo, el maíz, el trigo y las plantas de la familia del zacate. En las plantas dicotiledóneas, las semillas tienen dos cotiledones y el ápice del vástago nace entre ellos. Por ejemplo, en el caso del frijol, el café, la mora, la rosa, la fresa y muchos otros. El ovario maduro de la flor se llama fruto. El pericarpo es la pared del ovario, o sea, todo el tejido que rodea a las semillas. El pericarpo está compuesto por tres partes. La más externa es el exocarpo. Esa capa más externa es
la que conocemos como piel o cáscara de los frutos. Luego hay una parte intermedia que se llama mesocarpo y por último está la parte interna que se llama endocarpo. El endocarpo rodea directamente las semillas del fruto. Los frutos pueden ser simples, agregados o múltiples. Los frutos simples son los que se desarrollan a partir de un solo carpelo o de varios carpelos que están soldados. Pueden ser carnosos o pueden ser secos. Los frutos simples carnosos se caracterizan porque al estar maduros, una o más capas del pericarpo se suavizan. Algunos frutos simples son las bayas, que son frutos con un pericarpo muy suculentos y cuyas semillas están sumergidas en la pulpa. Por ejemplo, es el caso del tomate y la nona. Están también los hesperidios, que son un tipo de baya propia de los cítricos, y los pepónides, que son bayas típicas de la familia del pepino. La drupa es otro tipo de fruto simple carnoso que tiene un endocarpo endurecido como un hueso. Por ejemplo, en el caso del coco y del marañón y también del jocote y el aguacate. Están también los pomos, que provienen de flores con un ovario ínfero soldado al receptáculo, por ejemplo en el caso de la manzana. Hay frutos simples secos que pueden ser dehiscentes. Esto quiere decir que al madurar se dividen y se abren para liberar las semillas. Por ejemplo, en el caso de las legumbres de la familia de las fabáceas o leguminosas, también son frutos secos dehiscentes los folículos de la viborana y las cápsulas de plantas como la caoba y el seso vegetal. Por otra parte, hay frutos simples secos que son indehiscentes. Esto quiere decir que al madurar continúan cerrados. Por ejemplo, en el caso de la nuez, que tiene una sola semilla y un pericarpo muy endurecido. Por ejemplo, el roble de encino y las avellanas. También están los aquenios, que son frutos simples secos indehiscentes caracterizados porque la semilla está unida a la pared del fruto en un solo sitio. Un ejemplo de aquenio es el girasol. Lo que conocemos comúnmente como semilla de girasol es en realidad el fruto del girasol. Finalmente tenemos las cariopsis o cariópsides, que tienen una semilla completamente unida a la pared del fruto. Estos frutos son típicos de las plantas de la familia de las poáceas, por ejemplo, los zacates, el maíz y el arroz. Luego están los frutos agregados, que son los que se originan a partir de una flor que tiene varios carpelos libres, por ejemplo, la fresa y la zarzamora. Los frutos múltiples son aquellos que se desarrollan a partir de los carpelos de más de una flor que están contenidos en una única inflorescencia condensada, por ejemplo, en el caso de las piñas y los higos. Las plantas angiospermas tienen diversas estrategias para dispersarse. La dispersión es el método usado por una planta para que su descendencia pueda desarrollarse lejos del lugar de origen. Esto evita la competencia por nutrientes y aumenta el área de distribución de la planta. A veces se dispersan los frutos, a veces las semillas y a veces ambos. Hay varias estrategias. Por ejemplo, algunas plantas tienen semillas muy pequeñas que les permite ser dispersadas con el viento. Otras plantas también tienen semillas que tienen plumas, como plumas o bueno, pelusa, como el diente de león, y eso también les permite dispersarse con el viento. El coco, por su parte, puede dispersarse al flotar en el agua. En árboles como el gavilán, tan común en la zona de Sarapiquí, la dispersión se realiza por la explosión de las cápsulas dehiscentes. Muchos frutos también tienen colores, olores y sabores que son atractivos para los animales. Entonces, los animales son los que ayudan a su dispersión. Cuando las semillas se ingieren y pasan por el tracto digestivo de los animales, pueden ser expulsadas por medio de las excretas
y en ese caso pueden germinar en otro lugar. En otros casos, la semilla o el fruto tiene unos ganchos, unos anzuelos o unas sustancias pegajosas que se adhieren al pelaje o a la piel o a las plumas de los animales. Hemos observado cómo las estructuras reproductoras de las plantas contribuyen a su supervivencia y al mantenimiento de la diversidad de estos organismos. Muchas gracias por su atención.